Buenas noches. El incidente de la base de La Joya del 11 de abril de 1980 raya de lejos con lo inexplicable. Se trata de un encuentro cercano del segundo tipo donde un piloto peruano y un ovni, frente a 1800 testigos en tierra, protagonizó una serie de maniobras y el piloto le disparó, constituyendo uno de los sucesos más memorables de la ufología mundial. Veamos el misterio. Buenas noches y bienvenidos al episodio 206 de este su programa de Misterio Cruda Realidad. No, que ven acá. Un Sukhoi S-22 y un objeto volador no identificado que en los cielos de Arequipa se lució. Vamos a ver todos los detalles de lo que pasó. Se trata nada más ni de nada menos que el ovni de La Joya 1980, más conocido como el incidente ovni de la base aérea de La Joya, ocurrido el 11 de abril de 1980. Este encuentro fue histórico, fue protagonizado por hoy día el comandante en retiro Óscar Santamaría Huertas y constituye el único testimonio de un piloto militar en la historia que le ha disparado a un ovni. Los datos del incidente, bueno, era el 11 de abril de 1980, todo ocurrió entre las 7:15 y las 7:27 de la mañana. El lugar, la base aérea La Joya, a 60 kilómetros de la ciudad de Arequipa, y el protagonista es, en ese tiempo, el teniente Óscar Santamaría Huertas, de 23 años. La aeronave que pilotaba era el Sukhoi Su-22M, es un cazabombardero ruso de última tecnología para la época, y la duración del combate fue 22 minutos de persecución, utilizando postcombustión, lo cual le obligó a Óscar Santamaría a regresar a la base por quedarse sin combustible. O sea, nunca lo pudo alcanzar. Y ahora vamos a ver lo que ha pasado. Primero, los datos del protagonista. ¿Quién es Óscar Santamaría Huertas? Que en ese tiempo tenía pues una edad de 23 años. En ese momento era el mejor piloto del Perú, de la Fuerza Aérea del Perú, de la FAP, y la experiencia, había tenido ya una experiencia de combate en el conflicto con el Ecuador, y recientemente había sido asignado a la base. Actualmente es un coronel en estado de retiro, y la distinción que tiene a cargo de la UIFA es el único ser humano en la historia que le ha disparado a un ovni. El contexto del incidente: estamos en la mañana del 11 de abril de 1980, era una mañana tranquila, con cielo despejado, y encima de la base de La Joya de Arequipa se encontraba una delegación de varios países. Dentro de esos países de la OTAN estaba Estados Unidos, y en ese momento las tensiones con Chile eran bastante fuertes. Habían 1800 soldados en formación militar, los cuales presenciaron el evento, y fue motivo por la cual saliera, porque habían delegados de Estados Unidos a nivel internacional. Inicialmente se reportó como un globo aerostático sospechoso. Muchos testigos pensaban que era así. Los generales de la base sospecharon que podría ser un globo espía del país del sur, y entonces el comandante en jefe ordenó de inmediato su interceptación y derribo. Santamaría, que se encontraba en los hangares, fue inmediatamente designado a él, y en menos de 2 minutos ya estaba en el avión. O sea, él se cambia el traje de presión corriendo hacia el avión, y en 2 minutos ya estaba en el aire. El Su-22, el más conocido como tanque volador del cielo,
Es un cazabombardero soviético de última tecnología que alcanza la velocidad en Mach 2.5 y era uno de los 4 aviones recién llegados a La Joya, a la base militar de La Joya. El armamento que tiene son 2 cañones de 30 milímetros con capacidad de disparo múltiple, los cuales están abastecidos en su totalidad, el combustible a su totalidad, y despegó a las 7:27. La descripción del objeto volador no identificado, según Santa María y según los testigos, es más o menos como se ve acá: 10 metros de diámetro, parecido a un chupón o un foco brillante, según el testimonio de Santa María, que lo vio de primera plano. No presentaba nada convencional. Tenía una especie de cúpula pavonada con una base en forma circular a manera de una dona. Su forma era totalmente no convencional, diferente a cualquier nave conocida, y él también pensaba inicialmente que era un globo. Pero su capacidad de movimiento era imposible para la tecnología humana, ya que esquivaba el avión y Santa María no lo podía centrar en la mira, a pesar de que el Sukhoi en ese tiempo era el avión más avanzado y tenía mira automática y seguimiento láser. No podía. Otra de las cosas que Santa María recalca es su brillo y coloración distintiva. El tamaño era considerable a una distancia y bueno, tenemos una recreación de lo que él pudo haber visto, que sería algo así. Entonces, no lo podía centrar y en un momento lo llega a centrar y le mete 30 disparos de obuses de 30 milímetros. Para que ustedes no se den cuenta, ese armamento es capaz de destrozar un tanque, ¿no? Y inicialmente el objeto se desplaza a una velocidad increíble, alejándose del avión, y él pensaba que le había dado y se estaba desinflando, pero le causaba extrañeza que se desinflara y viajara a tanta velocidad. En fin, la cronología paso a paso. 7:15 se avista el objeto y existe el reporte inicial registrado en los archivos de la base de La Joya. A las 7:20 recibe Santa María la orden de despegar. 7:27 despega el Sukhoi. A las 7:30 hasta las 7:52, o sea, es decir, 21 o 22 minutos, se produce la persecución y enfrentamiento encima de la base y terrenos aledaños. Posteriormente, a las 7:52 finaliza el combate porque Santa María ya le marcaba el combustible, debido a que constantemente estuvo utilizando la postcombustión para llegar a los 2.5 Mach, y aún así no lo podía cazar. Y a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana aterriza. Lo singular diríamos de este tema es que Santa María dice que después o sea, el avión, cuando ya regresaba a la base, dice haberlo seguido de una forma paralela, y eso es increíble porque él estaba en unas posiciones que carecen de toda lógica, ¿no? Y cuando aterrizó, el ovni aterrizó también en la pista. Eso es lo que se relata. En cuanto al enfrentamiento, fueron 64 disparos que cambiaron la vida de Santa María y de lo de la base. 64 buses de 30 milímetros contra el ovni. Utilizó todo el arsenal disponible de la aeronave. Después ametralló hasta que se quedó sin balas, y el ovni nunca, según Santa María, el ovni no explotó, no mostró daños.
no mostró señales de impacto, nunca vio una tobera o algo, un escape, nada, nada. Simplemente parecía no estar en esta dimensión. Las balas eran absorbidas, no salían las balas, o sea, simplemente eran absorbidas. Y, y, y él no se, pese a que el objeto demostró maniobras evasivas imposibles para las aeronaves convencionales, y pese a que estuvo 22 minutos en el aire, no pudo derribarlo. En cuanto a los testigos presenciales, en ese momento había una comisión extranjera de la OTAN conformada por militares estadounidenses, europeos y con los militares peruanos, y todo el personal de información en la base presenció el evento. Oficiales de alto rango confirmaron el incidente, personal de control de tráfico aéreo corroboró las comunicaciones pese a que no se encontró en la radar. Sin embargo, lo veían físicamente, pero no estaba en el radar el objeto. La magnitud del evento hizo imposible su ocultamiento. Testimonios consistentes entre múltiples fuentes independientes. Se considera uno de los casos ovnis con mayor número de testigos de alta calificación, ya que son militares, y de varios países. Resultado del incidente, el ovni no recibió daños de ninguna clase, a pesar de los múltiples impactos. El avión de Santa María tampoco recibió ningún ataque por parte del ovni. El objeto desapareció a velocidades que el Sukhoi no podía igualar. Santa María regresó a la base sin novedades sobre aeronave y no hubo ningún herido ni daños materiales en la instalación militar. Después el ovni aterrizó en la parte final de la pista y después se alejó lentamente sin intenciones hostiles. Ese es el relato total. Después siguió una investigación de la Fuerza Aérea para ver qué pasaba y ahí nació la OIFA, la Oficina de Encuentros de Fenómenos Aeroanómalos. En ese momento nació la OIFA. Se recopilaron testimonios de todos los involucrados, se analizaron los datos de vuelo y las comunicaciones y Santa María fue sometido a múltiples interrogatorios. Según cuentan, el Sukhoi tenía la capacidad para grabar, pero la película no la habían puesto. O sea, no es que no se haya tapado esto, sino que la película, la película que usaba el avión para grabar no lo habían puesto. Entonces no hay un testimonio diríamos, real del conflicto, ¿no? Por si acaso, Santa María fue sometido a pruebas donde indicaban si había sido una alucinación, drogas, problemas mentales, y la pasó como si nada, ¿no? Ya que era el oficial de aviación más condecorado en ese momento. El caso permaneció clasificado por muchos años antes de hacerse público. ¿Cuándo se hace público? El caso considerado más importante de la ufología latinoamericana ha incluido diversos documentales. Dentro de esos está el programa de History Channel, estudiado por investigadores internacionales de fenómenos aéreos. Santa María ha dado múltiples testimonios en conferencias mundiales, ha documentado en libros y revistas especializadas de ufología, una referencia obligada en estudios de encuentros cercanos de segundo tipo, y por el tema del derecho de autor solo veremos el reporte Buenos Días Perú, pero cuando terminemos, yo los invito para que se queden, vamos a ver todos estos informes, que es el de History Channel, el programa UFO Hunter, el de Jaime Maussan, Hora Contacto del Perú de Canal 7, y el que vamos a ver ahorita es de Buenos Días Perú, que me lo han permitido pasar. Nos vemos. Documentos oficiales y clasificados de la NASA, es el único peruano que se enfrentó a un objeto volador fabricado en cualquier parte del universo, menos en el planeta Tierra. De hecho, este evento ha sido recopilado y archivado por la nueva División de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea Peruana, jefaturada por el coronel Julio Bucetich. Va usted a escuchar la primera parte de este reportaje en el que logré conversar con el comandante Óscar Santamaría, y vamos a conocer 33 años después lo que pasó. Él recuerda el evento que cambió su vida para siempre.
En un intento por probar los hechos y eventos que giran en torno a su extraordinario caso de un combate aéreo con un ovni sobre Perú en 1980. Gracias por esta entrevista que nos concede. Es una forma de difundir un evento y un fenómeno que cada vez está más de boga. Este hombre, de apariencia noble y hablar sereno, es un comandante retirado de la Fuerza Aérea Peruana. Su nombre, Óscar Santamaría. Si no lo recuerda o no lo sabía, este piloto de aviones es el único peruano del que se tiene registro oficial a la fecha que se ha enfrentado a una nave fabricada en cualquier lugar del universo, menos en el planeta Tierra. Los sucesos que Óscar Santamaría recordará para usted esta mañana ocurrieron hace 33 años y se mantuvieron ocultos para el mundo entre 1980 y el año 2007. Yo, que no soy un activista del fenómeno OVNI, sino que por el contrario puedo considerarme un escéptico, quedé sorprendido con lo que Santamaría me reveló en su casa hace pocos días en calidad de exclusiva. Creo que el testimonio de Santamaría debe ser escuchado por cualquier persona de bien que desea saber hasta dónde ha llegado la tecnología en el planeta. Más aún si, como lo demuestra este documento confidencial, la NASA ha convertido en un suceso verídico, lo que usted escuchará a continuación. Eran los tiempos de la transición a la democracia que presidiría en pocos meses Fernando Belaúnde Terry. Los militares estaban por dejar el poder. Por entonces, un sector de la Fuerza Armada pensaba que debíamos reivindicar la Guerra del Pacífico. Un año antes, 1979, se había recordado el centenario de la guerra más traumática que ha vivido el Perú. Aquella pretensión bélica estaba plasmada en gran medida en la estratégica base aérea La Joya de Arequipa. Armamento secreto, planes de inteligencia conocidos tan solo por los oficiales al mando y personal destacado en la zona hacían de este búnker sureño el lugar neurálgico para lo que entonces se creía una inminente segunda guerra con Chile. A las 7:15 de la mañana del 11 de abril de 1980, en La Joya, un grupo de oficiales observó a lo lejos lo que creyó era un globo aerostático, a decir de uno de ellos, chileno. El objeto estaba localizado a 6 kilómetros de la base, volaba a 600 metros de altura. El superior da la orden al entonces capitán Óscar Santamaría de interceptar lo que creían un objeto volador inofensivo. Entonces yo recibí la orden en el escuadrón aéreo, miramos y dijeron, Óscar, anda y cumple la orden y destrúyelo. Entonces miramos al fondo y dijimos, un globo a baja altura, qué fácil, ¿no? Así ¿Usted pensaba que era un globo? Claro, de lejos nosotros era una cosa redonda, suspendida en el aire, a mínima velocidad. Es un globo, ¿no? O sea, en esa época ni idea de objetos extraterrestres, objetos no desconocidos. ¿Pensaba usted que era un globo tripulado probablemente por espías? O sin espías, que venía con cámaras filmadoras para buscar información. Porque en esa época había una fricción con Chile, ¿no? Permanentemente hay que cuidar nuestra capacidad de respuesta, de implementación tecnológica. En todo, hasta ahora siempre se da la costumbre, la norma, la profesión que nos pide siempre resguardar nuestros secretos, ¿no? Se le he apuntado con tranquilidad porque era un objeto fijo que estaba ahí, ¿no? Entonces le he disparado una ráfaga de 64 obuses de 30 milímetros. Los obuses, que en cristiano no son otra cosa que enormes balas, fueron hacia el globo, pero este permaneció intacto. Que de haber sido un globo para entonces, ya habría quedado destruido. ¿Y esos 64 buses capaces de qué son? Digamos, ¿qué hacen con una nave corriente, un objeto? La rompen. Incluso una edificación de cemento la van a perforar, reventar, un vehículo lo van a hacer explotar, ¿no? O sea, son cargas explosivas potentes y de buen tamaño para la cantidad que se le da. Nosotros tenemos balas grandazas, pero el globo no se destruyó.
primera vez que algo no se estudia, ser impactado por esos buses, sorpresa, ¿no? Ver que no pasaba nada. No explota. No explota, entonces ese segundo que yo veo y el objeto comenzó a acelerar en alejamiento. Entonces mi primera idea fue, uy, le echo un hueco a este globo y por efecto del aire se está alejando, ¿no? Algo tiene que haberle hecho un hueco y se está alejando por el aire este globo. Entonces comencé a perseguirlo, pero no podía alcanzarlo. O sea, mantenía más o menos 950 km por hora y no podía alcanzarlo. Entonces le digo, ¿y dónde va? Y en ascenso. Ya estamos alejándonos hacia el norte, hacia Camaná. Lógicamente a la torre de control comencé a reportar, ¿no? He disparado, el objeto no se ha destruido, estoy en persecución, tanta distancia, tanta altura, así, no puedo acercarme. Y narrando lo que hacíamos, y desde lo que era la base de La Joya, hemos llegado a 84 kilómetros de distancia a Camaná. Y, es exacto, 84 kilómetros de distancia. De lo que estaba a 600 metros, habíamos ascendido hasta 11.000 metros, ¿no? Y en persecución, que no podía alcanzarlo, y a esa altura el objeto se detuvo en seco. Entonces yo que venía persiguiendo tenía que esquivarlo, dije, uy, se quedó, ahora es mío. La sorpresa fue haciéndose más grande e incierta, más aún cuando el objeto comenzó a moverse de una manera anormal, imposible para cualquier nave hecha por ser humano alguno. Cuando estaba por llegar a ese rango de disparo, el objeto que estaba detenido hizo una aceleración súbita en ascenso que me dejó sin capacidad de disparar. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Se volví a tomar posición, se quedó parado, otra vez a apuntarlo, otra vez a acercarme, cuando estaba por llegar al momento de disparar, otra subida más. Oye, esto no es normal, ¿no? Entonces comencé, ya dije, por agarrarlo de abajo para arriba, y otro intento, estaba por llegar a la distancia de disparo, y otro giro, otro ascenso más. Dije, ya esto no es así, ya... O sea, muy pacífico, muy todo, pero me esquivaba. Te dije, correcto, voy a acelerar mucho, con alta velocidad, subir y descender muy vertical. Y de lo que estaba esperando, eso que está detenido, subió y se emparejó conmigo. Entonces se me puso pues, en paralelo y yo no podía estar más alto que él. Entonces hemos ido subiendo, hasta los 19.200 metros, 63.000 pies, troposfera. Mi avión llegó porque estaba con la velocidad ya vacío de peso por combustible consumido. Pero como era una maniobra de ataque, normalmente estaba un poco alejado del objeto, ¿no? 1.000 metros, 800 metros de distancia para poder acelerar y apuntar. Entonces, subiendo, mi avión ya no daba más, el objeto tampoco subió más, ya parece que sabía que ya no podía. Ahí se quedó y en ese momento se me encendió la luz de bajo nivel de combustible. O sea, mi avión ya 20 minutos de estar con toda la postcombustión conectada y había consumido bastante. Y entonces dije, uy, ya no tengo combustible para atacar, solamente para regresar. El objeto seguía ahí, indestructible y pacífico al mismo tiempo. Santa María se quedó sin balas y su nave se estaba quedando sin combustible. Había llegado el momento de descender, así que haciendo una tregua decidió observar detenidamente y por última vez el objeto al que se había enfrentado sin recibir un solo disparo a cambio. Y al acercarme como a 100 metros y de esquina a esquina y mirarlo, el objeto tenía a vista como 10 metros de ancho por 10 metros de alto. De una forma así cuadrada, pero con su parte ovalada. Es una parte ovalada como de un globo, pero en esmalte crema, y una base ancha de metal, que con el sol eso hacía que refleje, que se vea brilloso. Entonces al acercarme y darle una mirada completa, oh sorpresa, ¿no? No había ventanas, alas, motores, toberas, nada externo, todo era liso. Dije, todo. Todo era liso. Te dije, no puede ser, ¿qué es esto? O sea, ¿no? Y estas cosas, esto no lo conozco, no lo entiendo y no está en... O militar no conoce mucho de armas y eso no era conocido para mí. ¿Y el objeto estaba ahí quieto? Ahí quieto, ¿no? Se dejó que yo me acerque. A 73.000 pies. 63.000. Entonces cuando yo he acercado toda la vuelta, nada, entonces ahí ya comencé el regreso. Incluso dije, uy, ahora estoy inerte, no tengo capacidad para acelerar, gastar más combustible. Entonces me regresé haciendo zigzag, dije, por si acaso no me quiera perseguir, ahora sí me agarra inerte, ¿no?
Una vez en tierra, todos los oficiales a cargo de la base acordaron guardar secreto absoluto de lo ocurrido. El hecho jamás fue reportado por la prensa peruana, ni conocido por el recién designado presidente Fernando Belaúnde Terry. El hombre, el encargado de radares, decía, ¿no? En la pantalla del radar salía el avión haciendo los giros, pero no había otro objeto. Pero salíamos de la cabina del radar, miramos al cielo, y en Arequipa, pues, cielo despejado, miramos y estaba el avión con la estela blanca dando vueltas y el objeto brillante por el sol ahí al centro. Pero no había eco radar. Los que estaban a cargo de cañones decían, sí, me dice, por acá abajo parecía una lata de leche Gloria. O sea, metálico, ¿no? Y que se iba en contra del viento. El viento era de una dirección y el objeto se desplazaba despacio, pero en contra del viento. O sea, a nivel base nos dijeron silencio y silencio, ¿no? Ese es el reportaje de Buenos Días Perú, realizado por el periodista desaparecido Jaime Chincha, y ustedes lo han visto. O sea, es increíble lo que ha pasado. Ahora, Santamaría, ¿qué dice hoy? Bueno, Óscar Santamaría Huertas mantiene su testimonio tal cual hace más de 40 años. Ha declarado en múltiples ocasiones que no había explicación humana para lo que vio. Afirma que el ovni no podía ser de este mundo por sus características y maniobras. Ha expresado que el incidente cambió su vida y la percepción que tiene del universo. Y actualmente comparte su experiencia para contribuir a la investigación seria del fenómeno ovni. ¿Por qué es importante este incidente? ¿Por qué es importante saberlo, no? Primeramente, por la credibilidad del testigo. Trata de un militar calificado con entrenamiento avanzado y obviamente en identificación aérea. También tenemos los múltiples testigos que llegan a 1.200 personas entre soldados y personal de otras naciones que estaban en un evento de cambio de mando porque eran también las elecciones a la democracia. La documentación existe en el registro oficial de la FAP y los datos de vuelo, así también como las grabaciones de radar, donde no está el objeto, como dice Santamaría. Las características del ovni, el comportamiento que desafía las leyes físicas conocidas, son actualmente un misterio. La ausencia y la motivación de Santamaría, que no buscaba fama ni beneficio económico, jamás ha cobrado por alguna entrevista, y la consistencia, su testimonio no ha variado en más de 40 años. Ahora, hemos entendido de que Santamaría fue invitado a Estados Unidos a declarar, y dentro de los otros informes que vamos a ver después del cierre, van a ver que él incluso se sometió al polígrafo y un montón de aparatos para mostrar que no estaba mintiendo. El impacto histórico del incidente es el único en su tipo. Primer y único caso documentado de un piloto militar disparando en un ovni. Puerta al estudio serio. Ayudó a legitimar el estudio científico de los fenómenos ovni en Latinoamérica. De acuerdo a esto se fundó la Oficina de Estudios Aeroanómalos del Perú. La influencia cultural inspiró películas, libros y documentales sobre el fenómeno. La lección de humildad demostró que existen fenómenos que escapan a nuestra comprensión. El mensaje que puede dar Santamaría es que no estamos solos en el universo, y la reflexión del mismo Santamaría, que comparte sus testimonios sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza, porque él, su persona y su modus vivendi, así lo reafirma, y además su alta calificación. El legado que tenemos en el caso de La Joya pertenece como uno de los encuentros ovni más documentados y creíbles de la historia mundial. Óscar Santamaría Huertas es un militar en retiro, valiente, que no ha temido decir la verdad. En cuanto a lo que vio, con múltiples, miles de testigos de varias naciones, comprueban la existencia inequívoca de que nos visitan naves de otras dimensiones, o de otras realidades, o de otros planetas. Buenas noches.